Hola compañeros del grupo de algoritmos, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Ronald Hernández Torres, del grupo 301303-91. Pertenezco al programa de tecnología en electrónica del UDR de la ciudad de Barranca Bermeja. Mi dirección de Skype es Ronald Hernández Torres. Soy instrumentista industrial. Una de mis pasiones o de mis pasatiempos favoritos es los videojuegos y jugar fútbol. Bueno, este video es para explicar un poco la estructura del curso y hacer una pequeña reseña acerca de los lenguajes de programación. Tenemos en la estructura del curso que el curso de algoritmos se divide en 3 unidades. La unidad 1 es inducción a la programación, unidad 2 algoritmos y estructura de datos, unidad 3 lenguaje de programación y adicional tenemos una evaluación final de todas las unidades de todo el curso. En la unidad 1 pues comprendemos los que son las siguientes actividades, que son componentes o las siguientes temáticas, que es componentes y operaciones de las computadoras, el proceso de la programación, tipos de datos y operadores, introducción a los algoritmos, PCIN. Tenemos las actividades para la primera unidad, están comprendidas entre la etapa 1, que es el taller de reconocimiento, que es este que estamos elaborando, que es revisar los contenidos iniciales y la presentación del curso. Eso está comprendido entre las fechas del 24 de agosto y el 6 de septiembre. En la unidad 1 también entra lo que es la etapa 2 con algunas temáticas de la unidad 2 también. Entonces, en donde tenemos un taller de fundamentos de programación de algoritmos que tiene una fecha de entrega entre el 7 de septiembre y el 4 de octubre. Seguimos con la unidad 3, en donde tenemos la etapa 3, las actividades, y veremos una temática en la unidad 3 que es introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, estructuras repetitivas, programación orientada a objetos. Para eso tenemos 3 actividades que es, como lo dije anteriormente, la etapa 3 es un taller de instalación y configuración del entorno de desarrollo que tiene fecha del 5 de octubre al 18 de octubre. Una etapa 4 que es un taller de lenguajes de programación, codificación de ejercicios, que tiene fecha del 19 de octubre al 16 de noviembre. Y una etapa 5 que se llama lección evaluativa, programación de computadoras, que está comprendida entre el 17 de noviembre y el 29 de noviembre. La evaluación final es un taller de evaluación final que está comprendido en la fecha del 30 de noviembre al 13 de diciembre. Continuamos con la temática. Nos dice la guía que debemos plasmar qué se entiende por programación de computadoras. Para mí, la programación de computadoras es diseñar códigos a través de lenguajes, algoritmos especializados y lógica formal que permita obtener un objetivo deseado. Es decir, que la computadora ejecute lo que nosotros queremos hacer de acuerdo al código fuente creado. Tenemos también la descripción de la evolución de la historia de los lenguajes de programación hasta los actuales. Tenemos que el primer lenguaje utilizado se conoce como el código máquina, que utiliza una lista de ceros y unos para la programación de las computadoras o las máquinas como tal. Para facilitar el trabajo se diseñó un traductor para reemplazar los ceros y unos por abstracción de palabras, y fue donde se creó el lenguaje llamado ensamblador o assembler. El lenguaje assembler es un lenguaje de programación de bajo nivel. En la historia, podemos ver diferentes personajes como Charles
Babbage, que fue el que diseñó la primera máquina programable como tal. Bueno, esta máquina solo quedó en diseño, nunca llegó a ser construida porque siempre se presentaron problemas como tal de ingeniería o los recursos tecnológicos de la época. Está Ada Lovelace, que se considera que es la primera programadora, es la que creó el primer algoritmo, un algoritmo teórico precisamente para la máquina de Babbage. A ella pues se le considera que es la primera programadora como tal. Tenemos a Grace Murray, otra mujer que inventa el primer compilador para el UNIVAC 1 en 1951 y populariza la idea de lenguajes independientes de la máquina. Esto quiere decir que ya el lenguaje no era tipificado solo para un determinado equipo, sino que podía desempeñarse en los diferentes entornos. Entonces ya eso es lo que ahorita tenemos, que ya podemos utilizar los mismos lenguajes de programación en una Mac, en Windows, en Unix, en Linux. Bueno, de ahí pasamos a John Backus, que él gerenció un proyecto de investigación para IBM y crea un lenguaje de programación más cercano a la notación matemática normal. Con esto da el surgimiento al primero de los lenguajes de alto nivel, que es el Fortran. Diremos algo sobre los primeros ordenadores programables. El primero en 1943 es el Colossus Mac 1, 2 y 3. Después pasamos a 1946, tenemos el ENIAC, el primer Turing completo. Un ordenador es Turing completo si tiene un poder computacional equivalente a la máquina universal de Turing, si tuviese memoria infinita, si tuviese también almacenamiento infinito. ¿Qué quiere decir? Que una máquina de Turing puede ejecutar cualquier algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, las computadoras actuales son todas Turing, ordenadores Turing, máquinas Turing, porque se dice que pueden ejecutar cualquier algoritmo que se les introduzca. En 1960 se crea el circuito integrado, en 1971 el microprocesador, en 1981 IBM se crea, como quien dice, el primer PC, el computador personal como lo conocemos en la actualidad. Tipos de lenguaje. Entonces, a través de la historia, el Fortran en 1957 deriva a la creación del ALGOL y el BASIC. El ALGOL 1958, en el cual deriva para la creación del Pascal, el Modula 2 y el Simula. El Lisp en 1958 también deriva para el Clojure y el Scheme. El COBOL, que se utilizaba más para aplicaciones militares. El Simula en 1962 hasta el 67, él se deriva del Smalltalk y el C++. El CPL en 1963, de él se deriva o se basan para crear el lenguaje C, C++, Java, C# y el Objective-C. La segunda generación de lenguajes es creada sobre los años 70. Tenemos el Pascal en 1970, el lenguaje C en 1972, el Prolog también en 1972, ML en el 73, el Scheme en 1975, el SQL en 1978. Decimos que pasamos a la siguiente generación, que es en los 80, en lenguajes imperativos. Se mejoran y combinan los paradigmas inventados en las décadas de los 60 y 70. Ya tenemos el C++,
en 1980 el MATLAB, en 1984 que se utiliza mucho para desarrollo de problemas matemáticos, el Eiffel, en 1985, en el 86 tenemos el Erlang y en el 1987 el Perl. En los 90 se crean unos lenguajes más de tipo funcional, el Haskell en el 90, en el 91 el Python, en 1993 el Ruby, en el 94 el Silos, Java en 1995, JavaScript también, y el C-Snap en el 2000. En la actualidad tenemos una mezcla de paradigmas y metaprogramación, programación distribuida, y tenemos el F# en 2002, el Groovy, Scala 2003, Clojure 2007, Dart 2011 y el Switch 2014. Una tabla comparativa entre los lenguajes de programación, 5 lenguajes de programación. Yo escogí el Python, el JavaScript, lenguaje C, C++ y C#. El Python, las características, permite la creación de todo tipo de programas, incluso páginas web. No requiere compilador, es un código interpretado. Fortalezas, un lenguaje de propósito general, multiplataforma y orientado a objetos. Sus debilidades es que los lenguajes interpretados suelen ser relativamente lentos. JavaScript, lenguaje de programación que puede ser utilizado para crear programas que luego puedan ser acoplados a una página web o programas más grandes. Sirve para crear efectos y realizar acciones interactivas. Sus fortalezas: lenguaje de scripting seguro y fiable, es orientado a objetos, se ejecuta del lado del cliente. Como debilidades encontramos que el código es visible para cualquier usuario, el código debe ser descargado completamente y no soporta herencia. El lenguaje C es un lenguaje orientado a implementación de sistemas operativos. Entre las fortalezas tenemos que es rápido y eficiente, popular para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, es de propósito general, con lo cual es muy flexible. Las debilidades es que su sintaxis es muy compleja, lo que lo hace difícil de entender y de manipular, debe ser muy experto. El C++ es el lenguaje de programación orientado a objetos y es una ampliación del lenguaje C. Su fortaleza es que es ideal para sistemas robustos y es multiplataforma. Debilidades: que no soporta creación de aplicaciones web, resulta complejo también visualmente. El C# es lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft para ser empleado en una amplia gama de aplicaciones empresariales ejecutadas en framework.net. Fortalezas es la evolución del C y C++ con una sintaxis más sencilla en comparación a ellos y se desempeña plenamente en sistemas operativos Windows. Sus debilidades: que requiere un mínimo de 4 GB para su instalación. Las tendencias en lenguajes de programación, esto lo saqué del TOB Index a septiembre del 2017. Estos son los 5 lenguajes de programación más populares en la actualidad. Entonces dice que tenemos el Java como primer lugar, en segundo lugar el C, C++, tercer lugar, en cuarto lugar es el C# y el Python en quinto lugar. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Mencionar por lo menos 2 ejemplos. Bueno, en este caso voy a mencionar más ejemplos. Entonces, las buenas prácticas se refieren a tener en cuenta ciertas reglas básicas al momento de empezar a programar, con el fin de crear una buena estructura y sencillez en el código. Algunas buenas prácticas podemos tener en cuenta son las siguientes: utilizar comentarios. Entonces, por más fácil que parezca tu programa, siempre utiliza comentarios, y más si eres principiante. El poner comentarios a tu código te ayudará a que aprendas más fácilmente para qué es cada parte del código.
Al igual, de esta manera se puede simplificar el trabajo de mantenimiento en caso de que alguien más tenga acceso a tu código. Realizar un diagrama de tu sistema. Antes de que comiences a crear un sistema o una aplicación, realiza un documento de lo que va a contener tu sistema para que durante el desarrollo no pierdas el objetivo o los elementos principales del mismo. Usa variables descriptivas y fáciles de identificar. Entonces, al momento de declarar variables, nómbralas todas de manera diferente y con nombres fáciles de identificar para llevar un buen orden en tu código. Escribe un código simple. Evita realizar códigos difíciles de leer, no solo para el uso de alguien más, sino para el mismo programador. Cuando necesites regresar al código para alguna actividad o tal vez reutilizar, esta tarea se te puede dificultar. Testea tu código. Esta parte del desarrollo es una de las prioridades. No importa lo pequeño que es tu código, es preferible que encuentres un error y lo soluciones a que al momento de implementarlo falle. Concéntrate. Existen un sinfín de distracciones, redes sociales, juegos, videos. Dale prioridad a tu trabajo y si deseas un momento de descanso o de distracción, asigna un pequeño lapso de tiempo. De esta manera no pierdes productividad. Y sigue preparándote. Los lenguajes de programación avanzan cada día más. Es necesario que siempre te mantengas al día y te sigas preparando para seguir siendo competitivo dentro del mundo de las tecnologías. Bueno, estos consejos los encontré pues en la web. Me parecieron muy acordes a lo que pide la guía y muy interesantes a mi modo de ver. Pues por eso lo traigo aquí a correlación y lo comparto con ustedes. También nos pide hablar un poco sobre el lenguaje de programación C#, lo cual pues digo que es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones que se juntan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo de C. Es un lenguaje de programación orientado a objetos simple, moderno y de propósito general. Tiene capacidad para desarrollar componentes de software que se pueden usar en ambientes distribuidos. Fácil migración del programador al nuevo lenguaje, especialmente para programadores familiarizados con C, C++ y Java. Adecuación para escribir aplicaciones de cualquier tamaño, desde las más grandes y sofisticadas como sistemas operativos hasta las más pequeñas funciones. Y aplicaciones económicas en cuanto a memoria y procesado. Las referencias usadas en mi investigación fueron las siguientes. Aquí están, para que ustedes las vean, puedan constatar la información. Compañeros, pues agradezco su atención. La verdad espero pues aprender cada día más acerca de este tema y tomar la mejor parte que pueda de este curso para poder ampliar mi conocimiento y mis capacidades. Agradezco nuevamente su atención y hasta una próxima oportunidad.